Ahora tenemos el gran gusto de tener a otro grande de nuestra cultura, que siempre está, tiene un momentito para conversar con nosotros. Vaya para cara ahí, David, vaya para irme. Buenamente, Ande Rami, Peteima y Teí, Opa, Veña Nenendúa, con el Yo Amanecer Upibe. Un saludo cordial a todos los oyentes y a vos, Rami. Muchas gracias, don David Galeano Olivera, que hace muchos años viene trabajando por el guaraní. De su Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní han salido muchísimos docentes que están dispersos en el país y también en el mundo. Allepa, don David. Visité, Rami. Bueno, precisamente este es un año muy especial para mí porque estoy cumpliendo 50 años de vinculación con la lengua guaraní. Yo empecé estudiando guaraní en el Colegio Nacional de la Capital en el año 1974 y de allí no terminé esa relación hasta hoy, ¿verdad? Continuamos muy amigos, muy solidarios del guaraní y yo, ¿verdad? Y, igual que yo con otra gente. Pero Claro. para mí son un buen tiempo transcurrido trabajando por la promoción, la difusión, el fortalecimiento del guaraní. Y también a través, como decías, del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que tiene 38 años, va por los 39 años este mes de septiembre de este año. Qué importante. Caray, David, todavía hay gente que le dice a los hijos que aniren el guananime, uperirelan de kundo, hatambátare, otro idioma. Va, ella es súper pero. Ko anga sa ibe ma ya hisango vea ramenda ha iku pama o ibetri yepemonda hetai umie iba wetri anikre guaranime anga hetai teve ko anga de ya wereko paisa wata pisaka ko ava mitarusu mitamimi oye guaranime kine ipope pi aroripe apeape me ba ipona veo lleva. Apenas veníamos en más, está ñamba pocuri, pepe, pica y pen, de puru pepe guaraní y mejape, que te interesa ahí paraguayo y con Argentina, pues guaraní. Yepemo oían pues de tanto que apricoa, pecha ahí, que te interesa ahí ñandera pisada, hoy purúa. Ahí mete 70% ari. Yeme Paraguay pe de purúa guaraní pe ñaneño mongueta araja árabe pijare caru pijare taja beca tú amuite ñane taruga pe tú ape paraguayete pe tenen yerere. Claro. Y don David, ahora se le dice tips como para ir enseñándole a los chicos cuáles son como las formas más comunes para llamarlo, eyur, yajá, yacarú. Claro, los verbos más usuales son los que siempre nosotros recomendamos, ¿verdad? Allí, por ejemplo, los que estabas mencionando, yo tengo una lista por mencionarte nada más a vos y a los que nos están siguiendo, de todo lo que hacemos en un día. Por ejemplo, podemos usar el verbo pag, sea pag, derepag, jaeo pag, apuá, arambosá, ancén, ambaapo, anguajé llegué ceroga, anguajé, ayajú, aguapí, acarú, añemboí, aguatá, añenó, aque. Por ejemplo, solamente usando esos verbos, yo le puedo dar una lista no de los 20 de una vez, sino que darle 5 verbos hoy, hacerle practicar toda la semana, la siguiente semana otros 5. Básicamente nosotros necesitamos, para que tengas así una idea exacta y la gente que nos escucha y nos sigue, 80 verbos. 80 verbos más usados. Allí está, por ejemplo, lo que hacemos todos los días. Yoguá, me, ñe, gendú, purajei, todas esas palabras más usuales. El guaraní tiene una gran ventaja, Rami, que, por ejemplo, los adjetivos, que en castellano uno tiene que decir alto, alta, altos, altas, en guaraní solamente digo até. Entonces, a la criatura que habla castellano, que está más acostumbrada al castellano, le resulta más fácil aprender el guaraní.
El problema es con el niño guaraní hablante que a la hora de tener que aprender el castellano, a él se le complica, porque él creció diciendo solamente Ibaté. Y cuando pasa el castellano, cuando va a tener que decir alto, alta, altos, altas, y alguien le va a tener que comentar, enseñar cómo se tiene que utilizar eso. Claro. El que va a aprender guaraní no tiene problema. La misma cosa por darte un caso más. Los adjetivos demostrativos. Yo digo esta en castellano. Ese, esa y aquella, ¿verdad? Tenemos para masculino y femenino. En guaraní, para ambos es co. Por ejemplo, yo digo, este señor co caray, esta señora co cuña caray. Igual es co. Claro. Y quiero decir, ese, claro, sin género. Caray, te cuña caray. Claro. Esa es una ventaja para el que va a aprender. Y lo otro, redondeando un poco la idea, Rami, es que comparado con el castellano, el guaraní tiene apenas 6 verbos irregulares. Uno es absolutamente irregular. El guaraní es casi una lengua perfecta, que si nosotros comparamos con el castellano, el gran rompecabezas del guaraní hablante son los 2000 verbos irregulares que tiene el castellano. Cualquier lingüista del mundo se vuelve loco, se cae de espaldas cuando uno le comenta que el guaraní tiene un solo verbo irregular. Absolutamente irregular. Son 6 en total, pero uno absolutamente irregular, Rami. Eso es una cuestión maravillosa. ¿Cuál es el guaraní? ¿Cuál es el verbo el único verbo irregular es el verbo es, de decir. Y te hago brevemente la referencia, ¿verdad? Sí. Yo cuando conjugo digo se, ja, de, ere, a, je, i, ñande, ya, ore, ro, pe, peye, a, escuela, i. ¿Qué es lo que cambió allí? Y cambió el verbo mismo que es. Cuando yo digo se, ja, allí está presente, pero cuando digo de, ere, claro, allí es ere. Y cuando yo digo ja, i, pasó a una i, ¿verdad? Que el hablante no tiene problema. Andere, me pepe, dereñe, guaraní, me rami, dereñe, porán, dereta, caraí, polije, y, o utajaco, de así, de ella poco hay pema. Y ese es el único caso de un verbo absolutamente irregular que tiene el guaraní. El verbo es, el verbo decir. Claro. Que, bueno, siempre un lujo, don David, que nos comente, porque si bien algunos tratamos de hablar, yo reconozco que me falta un montón, pero añese. Rami, si me permitís este comentario, ¿verdad? Que vale la pena. El solo hecho de intentar, el solo hecho de hablar, aunque sea a medias, aunque sea mucho o poco o medio, eso ya justifica el aprecio, el amor que cualquiera de nosotros puede tener al guaraní. No pasa acá por dominar 70.000, 80.000 palabras, sino que usar eso mismo que acabas de hacer, este mismo gesto que vos tenés en tu programa, allí con Yo Amanecer, de promocionar lo nuestro. Tengo en WhatsApp, bebé pura genia, mucha gente está escuchando, muchas criaturas van a tararear, después van a poder decir unas líneas, después van a cantar toda la canción. De esta manera es que se construye la lengua en la conciencia de la gente. Yo con todo respeto, así como a vos le voy a decir a todo el mundo, nunca digamos que hablamos apenas, hablamos guaraní. Tu conciencia está estructurada en guaraní. Vos sos una persona que entendés, así como tanta gente que nos escucha y que tanto tiempo lleva viviendo en la Argentina, que lo único probablemente más importante que no perdió de su identidad es el guaraní. Esta iramo yepe dereñe errame hace amomba egua sueterei a echaramo a nerembia purupi neremos barete y na beñaneñe aña de Paraguay teta Argentina becoanite. Muchas gracias, Awiche, Caray David, y lo vamos a comprometer para otro programa porque siempre es un gusto y aprendemos un montón con usted. Así que lo itereire y me agüero en 10. Muchas gracias, don David Galeano Olivera. Ahí estuvimos conversando con don David Galeano Olivera.